Fagocitosis. Proceso activo dependiente de energía donde se ingieren moléculas grandes mayores a 0.5 micras o iguales. Es llevado a cabo por células especializadas como macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Las etapas de la fagocitosis son quimiotaxis, reconocimiento y unión, englobamiento, degradación y eliminación. Quimiotaxis. La medición de la quimiotaxis se basa en el movimiento activo, diapéresis o transmigración y selectivo de los neutrófilos estimulados por medio de un filtro de 3 micras. La población de origen sirve como referencia y las células no estimuladas como control. Se lleva a cabo por un gradiente químico que es mediado por quimiosinas y estas pueden ser exógenas o endógenas. Reconocimiento y unión. Participación de receptores que detectan moléculas microbianas en forma directa o a través de opsoninas. La internalización se divide en 3 pasos: complejo de microorganismo ligando los receptores, inducción de la cascada de señalización y creación del fagolisosoma. Englobamiento. La unión a receptores de adherencia promueve señales de comunicación intracelular que resultan en la invaginación de la membrana del fagocito rodeando el receptor y su ligando patogénico. Al rodear por completo el complejo receptor, la membrana se une en sus extremos y libera al interior de la célula un fagosoma, y esto puede ocurrir en más de un punto de la membrana celular. Degradación. Unión a lisosomas que contienen enzimas proteolíticas como la quimasa o la elastasa. Una vez que el fagosoma está en el citoplasma, comienza la desintegración del mismo, proceso que se realiza por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno. El primero se da tras activarse rutas metabólicas que consumen oxígeno, lo cual produce la liberación de radicales libres de oxígeno, que son tóxicos para los microorganismos. En el segundo caso es donde intervienen los lisosomas, los cuales se unen al fagosoma formando un fagolisosoma. Aquí se ve un macrófago y antes de que empiece a animar, recordemos que tenemos receptores para sustancias repetidas en los patógenos, como la manosa, que está en el primer grupo de receptores, y receptores para proteínas inmunológicas, como la inmunoglobulina y el complemento, que están en el segundo grupo de receptores. Además, necesitamos que sea una célula que pueda cambiar la estructura de su membrana y de su citoplasma y forme pseudópodos, y necesitamos que tenga organelos en el citoplasma cargadas de enzimas hidrolíticas, que son los lisosomas primarios. Vamos a ver esta célula en acción en una infección. La bacteria atraviesa la piel y las mucosas. Empieza a crecer en el interior de nuestro organismo hasta que llega a un punto en el que la masa de este crecimiento es crítica e intenta deshacerse de esta infección. Para ello tenemos receptores de manosa que van a reconocer la manosa en la superficie de la bacteria. Este reconocimiento va a activar el mecanismo de la fagocitosis y la célula se transforma, englobando la partícula con pseudópodos y se acaba formando el fagosoma. Este fagosoma se fusiona con los lisosimas primarios y las enzimas hidrolizan todo el contenido de la nueva vesícula, que son proteínas, carbohidratos, lipopolisacáridos, y estos se degradan completamente. Tipos de receptores. Receptores de reconocimiento de patrones. Las partículas extrañas, bacterias, hongos y parásitos muestran diversas moléculas que no se encuentran en organismos complejos, que son llamados PAM, patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales son detectados por receptores de reconocimiento de patrones y comprenden varios tipos de receptores. TLR, receptores tipo TOL, SR, receptor scavenger, dectina 1, es suficiente para desencadenar la fagocitosis, UCD14 y receptor de manosa. Receptores asociados a la internalización. Los microorganismos pueden ser reconocidos por moléculas solubles circulantes en la sangre y en los fluidos intersticiales. Los anticuerpos reconocen a los microorganismos iniciando la vía clásica de activación del complemento, lo que favorece la deposición de C3b, C4b sobre la superficie. Los receptores del complemento implicados en el proceso de fagocitosis son CR1, CR3, CR4. Receptor Fc de los anticuerpos. Los receptores se agrupan en 3 categorías: los que median la fagocitosis, receptores scavenger, SRA, CD36, los que inician la transducción de las señales inflamatorias, TLR, inician la respuesta inmunológica mediante la señalización por medio de 2 adaptadores, TRIF, MID88, molécula adaptadora, y los que realizan ambas funciones, unión del receptor Fc de los anticuerpos IgG a microorganismos opsonizados con IgG. Receptores de cuerpos apoptóticos. Las células apoptóticas muestran en su superficie varias moléculas que las distinguen de las células sanas, como la fosfatidilcerina. Este lípido está restringido en la capa interna de la membrana plasmática en las células sanas.